La mutación del porvenir es eternidad. En esta autopista estelar que habitamos, a veces nos preguntamos, ¿es esta la única manera de vivir disponible? ¿Qué estamos buscando realmente? ¿Qué dimensión queremos habitar? ¿La democratizadora o la dictadura del algoritmo? Pero hay una salida. Para no permanecer en la anedonia, existen baladas supervivientes, cinetecas expansibles y científicos exploradores. Futuros imposibles. Conversaciones con contemporáneos para mapear la posteridad. En este episodio conversamos con otro contemporáneo, esta vez sobre el futuro de las ideologías. ¿Qué queda de las viejas divisiones políticas cuando el algoritmo ordena el mundo? ¿Qué lugar ocupan las élites, los públicos y las identidades en una época saturada de discursos, pero huérfana de relatos comunes? A partir de sus textos sobre tecnopolítica y post-wokismo, exploramos los bordes difusos de lo que vendrá. Tomás Borowiecki es doctor en Ciencias Sociales, magíster en Ciencias Políticas y licenciado en Sociología. Se especializa en teoría política y social y en pensamiento contemporáneo. Investigador del CONICET y docente en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la UNSAM. En el ámbito editorial se desempeña como director del sello de pensamiento contemporáneo Interferencias y editor de Supernova en Panamá Revista. Estamos en futuros imposibles y el eje general de hoy podemos describirlo como el futuro próximo de las ideologías, una gran incógnita, ¿no? Le damos la bienvenida a Tomás para conversar sobre este tema. Tomás Borowiecki está en Futuros Imposibles. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Camila? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por el rato y por los textos que venís produciendo, seguramente en muchos otros espacios, pero a los que podemos acceder usualmente es a los que publicás en la revista Supernova, de la cual también sos editor. Y en ese sentido, para seguir un poco el hilo de los textos planteados allí, empezar por este momento en el que estamos atravesando, en que la tecnología y las nuevas élites tecnológicas están reemplazando aparentemente los viejos lenguajes ideológicos. Y paso a preguntarte qué entendés por democracias eléctricas y qué riesgos o promesas traen consigo para el futuro próximo. Sí, buenísimo. A ver, la cuestión de las democracias eléctricas, ¿no? El texto se titulaba ¿Sueñan los tecnobros con democracias eléctricas? O sea, un juego con el título de la novela de Philip Dick, ¿no? De ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, ¿no? Y es parte de una investigación en la que yo estoy encaminado, que busca pensar, como vos planteabas, la cuestión de las nuevas ideas contemporáneas vinculadas a la tecnología y al futuro, ¿no? Que en muchos casos son de personas vinculadas al mundo de la tecnología mismo, ¿no? Algunos que son entre pensadores y también hacedores del mundo tecnológico en Estados Unidos, principalmente en Silicon Valley. Y ahí lo que todo eso yo lo enmarco en una línea histórica donde hasta hace algunos años como que el mundo Silicon Valley, el mundo de las nuevas tecnologías, todavía tenía, a mi entender, como un horizonte y hasta una fama buenista, ¿no? Incluso vinculada a la contracultura. Podemos pensar en Steve Jobs caminando descalzo y comiendo peras, frutas, pensando un futuro donde todos íbamos a tener nuestro dispositivo tecnológico, nuestra iPad, nuestra computadora, ¿no? Aparte de eso, fue así, fue una tendencia fuerte, pero en los últimos años, y en ese momento había algo de pensar, bueno, ¿cuál era el lugar de la democracia vinculada a la tecnología, ¿no? En Argentina existió algo que se llamó el Partido de la Red, por ejemplo, había algo estamos hablando de 2010, ¿no? Hasta esa época más o menos. Y yo creo que con la crisis del 2008 en Estados Unidos y en el mundo, una crisis económica muy fuerte que impactó en todo a distinta velocidad, y después el crash de 2016 que implicó Trump, Brexit y toda una serie de cuestiones más políticas, ¿no? Uno en marxista podría decirlo, sin ser yo marxista,
pero se puede hablar como marxista por un minuto. En el 2008 fue como la crisis estructural económica y 2016 la superestructural, ¿no? Impactó en las instituciones, en las ideas. Entonces creo que ahí se fue gestando y se fue acelerando tendencias diferentes en el mundo de la tecnología, un poco más oscuras, menos buenistas, ¿no? Que empezaron a pensar, bueno, quizás la tecnología se pensaba antes estaba vinculada a la democratización, ¿no? Por eso esta idea de democracias eléctricas, una democratización, fuerzas que van de abajo para arriba, dispositivos en poder de la gente, lo cual tiene una dimensión muy positiva porque es más democrático y eso suena muy bien. Pero después también, sin negar eso, porque creo que persiste algo de lo democrático de la tecnología y de la disrupción de abajo para arriba, también empezaron a aparecer nuevas ideas, nuevos ideólogos y cambios en muchas personas importantes que estaban en el mundo de la tecnología, que pasaron de tener utopías más democratizadoras a horizontes más oscuros, más, uno podría pensar hasta incluso explícitamente más reivindicadores de las monarquías, ¿no? Entonces, la pregunta un poco retórica si los tecnobros suenan con democracias eléctricas es medio retórica. La respuesta es no, están pensando en otra cosa, ¿no? No quiere decir que eso no pueda llegar a ocurrir, que efectivamente la tecnología no nos sirva para... yo creo que sigo pensando que tiene una dimensión democratizadora para bien y para mal, pero sí creo que estas grandes figuras están pensando en otra cosa, ¿no? En otros regímenes políticos, en otras formas de organizarnos, más jerárquicas, menos horizontales, ¿no? Sí, pensando en esa ilusión emancipadora, ¿no? de la tecnología y de las redes sociales que están demostrando otras cosas, ¿no? Como una cosa más oscurantista. Tomás, y en esa línea también pensar, ¿no? El vínculo entre la tecnología, la política, la legitimidad, y pensar si estamos ante una mutación de las ideologías o frente a un reemplazo por nuevas formas de autoridad, pensando en esta idea de la dictadura del algoritmo o la gestión de datos, por ejemplo. Sí, muy buena. Sí, ahí yo, un poco en línea con lo anterior, creo que ahí estamos, conviven como dos tendencias que pueden parecer contradictorias, pero que no lo son dos fuerzas. Por un lado, hay una dimensión que efectivamente es democratizadora, que realmente gente que tiene voz que antes no la tenía. Ahí hay un factor democratizador, yo creo que eso es innegable, que de hecho es un factor que disrumpe en lo que eran las instituciones que venían del siglo XX, las instituciones políticas y las élites políticas que venían del siglo XX. Esto lo vemos en Europa, en Estados Unidos, también en Argentina, de distinta forma, pero hay ahí un aire de familia. Los nuevos medios, las redes sociales tienen una dimensión muy positiva en muchos sentidos, que hacen que voces que antes no se escuchaban se escuchen, y eso tiene una dimensión democratizadora interesante y buena, y interesante, y al mismo tiempo, al mismo tiempo pone en crisis instituciones y élites que uno podía criticar, pero que quizás lo que busca reemplazarlas nos va a hacer extrañar esas élites y esas instituciones, a no ser que que otras fuerzas quizás contrapongan algo diferente, ¿no? Entonces creo que hay una dimensión democratizadora que para mí es innegable, que se explica en muchos movimientos políticos del siglo XXI, desde el movimiento feminista, el movimiento movimiento feminista, por un lado, si uno quiere pensar más por izquierda, y también trae movimientos más reaccionarios, que también son populares, más por derecha, que también pueden ser incluso, esto no tan presente en Argentina, porque es un tema que acá por suerte no pega tanto todavía, al menos, pero bueno, esto en Europa se tradujo en también movimientos más étnicos, raciales, por derecha, ¿no? Digo, toda la conflictividad étnica, este contexto de redes sociales en un lugar, en un espacio de conflictividad
étnica, con otro tipo y religiosa, cosas que en Argentina, por suerte, tenemos muchos problemas. Esos problemas no los compramos todavía. Eso también es explosivo, es democratizante en un lado, porque es de abajo para arriba y gente que ahora tiene voz que antes no tenía. También a veces la gente que antes no tenía voz tiene voz y puede ser muy problemáticas esas voces también, ¿no? Por un lado esta tendencia, y lo otro, lo que vos decías también, que es una dimensión también de control y de los algoritmos, que es lo que vos planteás, ¿no? Entonces ahí puede parecer contradictorio, pero son dos fuerzas que están en el presente y las dos juegan, ¿no? Y las dos están en ese universo de Silicon Valley, con empresas que trabajan alrededor de la cuestión del control, del Big Data y el control, como Palantir en Estados Unidos, con Peter Thiel, que es una de estas grandes figuras muy interesante y muy sofisticado, que es un filósofo y empresario. Alex Karp, que es otro, que es el CEO de Palantir, que es un sociólogo que estudió en Alemania con Habermas, y después se pasó al lado oscuro de la socialdemocracia. Entonces figuras que están atravesados que combinan esta idea de Martin Gurry de la rebelión del público por un lado, pero también la cuestión del control, el algoritmo, ¿no? Son dos fuerzas que conviven, ¿no? Y que están en tensión y pujan, y que por momentos tienen direcciones contrarias y contrapuestas, pero son una de las grandes tensiones del presente, me parece a mí, la rebelión del público y la búsqueda de control, ¿no? Que son hoy con la tecnología, pero son fuerzas que existían también antes, ¿no? La rebelión de las masas se hablaba antes, y autoridades y legitimidades más tradicionales de instituciones y élites más tradicionales, digamos, del siglo XX, que también buscaban distintas formas de control e incluso acallar a esas masas, ¿no? Hoy se da una dinámica similar potenciada por esta nueva era de tecnología, algoritmos, dispositivos y algoritmos, ¿no? Ahí están las dos, ¿no? Estás escuchando a Tomás Borowinsky, doctor en Ciencias Sociales y editor en Supernova. Sí, pienso en este paralelismo de pensar en el siglo XX, como hoy son los CEOs o los grandes ideólogos de empresas que intervienen públicamente en la construcción de la agenda. Sin ir más lejos, Peter Thiel con Donald Trump, y pensar que en el siglo XX eso también existió, y quizás los dueños de los grandes monopolios de comunicación, por supuesto que también intervenían en la agenda pública, en la agenda política, ¿no? Cambiaron quizás las formas y las plataformas. Sí, totalmente. Sí, es algo que existió. Al mismo tiempo uno diría, bueno, un empresario tiene que poder, también es un ciudadano, ¿no? Entonces que participe de la vida pública es hasta preferible a que en determinados lugares o momentos intervengan, que sus intervenciones políticas fueran a través por vías no institucionales. Entonces que un empresario participe y que trate de influir me parece lo más normal. Y como decís vos, es algo que fue pasando. Sí, yo creo que lo que fue una figura más diferente fue en un punto la de Elon Musk, ¿no? No es que no ha pasado en el siglo XX, pero eso ya es, eso sí fue porque ya no es funcionario del gobierno de Estados Unidos, pero eso sí fue más una rareza, ¿no? Este super tecnobro, empresario tecnológico, con muchos contratos además con el gobierno de Estados Unidos, y un hombre brillante, indudablemente brillante, y por momentos también con cierto desequilibrio que se fue potenciando, creo, por el lugar que ocupaba también, ocupando un lugar de gobierno, bueno, que duró 6 meses, ¿no? Porque ahí creo que la tensión entre esta figura del empresario super mega funcionario reformando el Estado, ¿no? Que es algo que reformando el Estado de Estados Unidos, habiendo hecho, ya uno podría tener prejuicios, pero uno ve también parte de lo que hizo y fracasó en sus propios términos por el ahorro que planteó que iba a realizar de $3 billones, que no llegó ni a 150, y aparte, bueno, cosas que salieron a la luz de esto, los telegramas que recibían los funcionarios burocráticos en Estados Unidos, todas cosas muy raras, y el choque de egos con Trump, donde uno podía era una tensión interesante para verla desde afuera,
pero al mismo tiempo uno podía ver que ahí había una tensión que se terminó saldando de una forma más tradicional, ¿no? O sea, ganó el político, ¿no? A uno puede no gustarle Trump, pero digo, era el político y el super tecnobro empoderado, y finalmente esa tensión entre los políticos y el tecnobro en el poder ganó el político, y eso, por más que incluso algunas de las ideas de Elon Musk, no en relación al Estado, pero sí en relación quizás a inmigración u otros temas, como que uno podría pensar que uno puede estar más de acuerdo con Elon Musk, ¿no? Pero sin embargo es lógico y hasta me parece sano que, bueno, que gane el político, que es el que fue votado, ¿no? Eso, ahí hay una dimensión más deseable, incluso aunque no coincida con esos debates que tenía Trump con Elon Musk. Pero ahí, y eso es lo que también ocurrió en Rusia, entre los oligarcas rusos y Vladimir Putin. Vladimir Putin, para mí, un líder horrible ahora, pero es lógico ahí también, y ahí teníamos como una experiencia, bueno, la tensión entre llamémosle el oligarca y el político déspota, en el caso de Putin, bueno, ganó el político, y uno diría, bueno, ya teníamos ahí una experiencia, ¿no? Bueno, sí, en Argentina también tenemos ese tipo de experiencias recientes, digamos, ¿no? No hay que irnos tampoco tan lejos para poder identificar esas tensiones. Tomás, yendo a una de las notas que a mí, bueno, me pareció como la más importante para poder pensar y conversar, es la nota en la que abordas la figura de las élites en crisis y el surgimiento de lo que podemos llamar post-wokismo, digamos. En esta nota, élites, público y post-wokismo, hay, bueno, una clara cita a Martin Gurri, y me interesaría destacar estas ideas para conversar con vos y conversar con el público, ¿no? Pensar en primer lugar que la jerarquía de las élites tradicionales fue en el siglo XX, tuvieron su lugar en el siglo XX, y corregime si me equivoco, pero dentro de élites podemos pensar en las universidades, las grandes instituciones, y que el siglo XXI trajo consigo el nacimiento del público, ¿no? Que público, no sé si lo podemos pensar en tanto público consumidor, ya no esta idea de la masa organizada, y la idea de la democratización a través de las redes sociales, ¿no? ¿Y qué lugar viene a ocupar el wokismo en este escenario? Efectivamente, al primero uno podría partir de la idea de que siempre hay elites, ¿no? Siempre hay elites. Pueden ser mejores, pueden ser peores, pueden ser más democráticas, menos democráticas, pero siempre hay elites. Y las elites duran un tiempo, y son, o se renuevan o son reemplazadas, ¿no? Eso como en abstracto, pero siempre hay elites. Y a lo largo, si uno piensa especialmente el siglo XX, el siglo XXI, la época de la democracia, entre la democracia más de notables del fin del siglo XIX y después la democracia de masas y la época contemporánea, siempre hay un vínculo entre esas elites y en el siglo XX, ¿no? Ortega y Gasset hablaba de las masas, ¿no? Por eso La rebelión de las masas era su gran libro, y la figura del público aparece más vinculado efectivamente también a las cuestiones tecnológicas, a los medios de comunicación, como decís vos, también son ciudadanos consumidores, y las élites fueron teniendo y van teniendo distinto vínculo, para hablar en el presente, como con el público, ¿no? Y el público, en la época de los nuevos medios de comunicación, de las redes sociales, tiene un poder, una fuerza muy, muy innovadora, con una capacidad de incluso de tumbar más que de construir, ¿no? Porque hoy hay dispositivos que permiten organizarse muy rápidamente, ¿no? Organizar manifestaciones, organizar formas de esto se potenció obviamente en el siglo XXI, primero con los celulares. Hay grandes hitos, ¿no? En el siglo XXI, en España, cuando todavía no había redes sociales, pero ya había mensajes de texto, cuando fueron los atentados de Atocha. Bueno, ahí hay como después la primavera árabe,
todo en distintos contextos contra distintos tipos de gobiernos, ¿no? Y también Occupy Wall Street en Estados Unidos después de la crisis del 2008 y distintos tipos de casos que son muy ilustrativos, ¿no? Entonces ahí se da una dinámica muy interesante entre público y elite, ¿no? Y una elite que empieza a estar cada vez más arrinconada, porque antes la elite hablaba sola, ¿no? Las elites hablaban, eran una autoridad, nadie cuestionaba, como decías vos, los profesores universitarios, ¿no? Que nadie nos cuestionaba, los medios de comunicación, que hablaban, ¿no? Bajaban información de arriba para abajo, ¿no? Si uno quería ver qué estaba pasando en Francia, uno iba, leía 3 diarios y entendía Francia, ¿no? Leías Le Monde, leías Le Figaro y leías Liberación, entendías todo. Ahora no es tan así, no es tan fácil. No es tan fácil. ¿Por qué? Porque hoy las sociedades son más heterogéneas, los públicos son más diversos, más tribales, entonces es más difícil encontrar esos indicadores. Por eso muchas veces las encuestas fallan, porque la gente no responde. La gente miente en las encuestas, cosas que antes no pasaban. La gente respondía, vos hablás con un encuestador, te decía, hace 20 años hacíamos encuestas y todos te respondían, te decían la verdad. O no te responden o te mienten a propósito. Es algo insólito. Eso pensaba, ¿no? digo, es como una mentira adrede para hackear el sistema. Es una idea de, la verdad es que no me importa la política, no me importa responder. O en esta línea también de, bueno, ¿qué está pasando con los públicos? Teniendo a disposición un montón de dispositivos, una suerte de anestesia también y de desapego con la participación pública, ciudadana, política. Todo eso. Creo que todo eso tiene que ver con autonomía, tiene que ver con descreimiento, tiene que ver con repito, sociedades más heterogéneas, más tribales, más desinteresadas, que de cualquier forma en determinados momentos se activan y se juntan distintos grupos y hacen cosas, y pueden hacer cosas para nada desinteresadas, como puede ser organizarse, movilizarse por una causa puntual, e incluso, como digo, tumbar gobiernos, ¿no? Pero no como si uno piensa la lógica de antes, ¿qué eran antes? Militantes con un proyecto político, con un horizonte claro. Ahora no, incluso uno diría, ¿por qué la gente que responde a una encuesta piensa algo y al otro día piensa otra cosa, ¿no? Antes era más, uno hasta podía calcular más fácilmente, bueno, según una persona de qué trabajaba hace 60 años, 50 años, uno podía determinar más o menos casi todo de esa persona. Si uno decía, bueno, hace 50 años, hola, soy Carlos, soy metalúrgico, ¿no? Entonces, ¿qué podía uno con eso determinar? Bueno, en promedio podemos decir que Carlos es peronista, podemos decir que Carlos es católico, que Carlos es públicamente heterosexual, podemos decir que Carlos a dónde se va de vacaciones por el hotel del sindicato, ¿no? Y hoy llama a una persona hipotéticamente a un programa y dice, hola, ¿qué tal? Soy Santiago del barrio que se te ocurra, de la ciudad que se te ocurra. En Buenos Aires uno diría, bueno, de acá Santiago de Caballito, de Palermo, y uno, ¿qué sabe de esa persona? Nada, pues no sabemos. Puede ser su condición sexual, no, imposible saber, su ideología política, incluso hasta aunque sepamos de qué trabaja, tampoco, porque son las sociedades más. Bauman se hizo famoso hablar de la liquidez, es medio lugar común, pero hay algo de eso. Pero sí, heterogeneidad, tribalización. Entonces, ese es un contexto en donde las élites que vienen del siglo XX están más en cuestión, están más en jaque, que tienen el desafío de renovarse o de ser reemplazadas, ¿no? Esto va para las élites intelectuales, incluye la universidad, los medios de comunicación, y las élites políticas, ¿no? Que son las que quizás incluso en un punto están más en problemas porque hay elecciones, y en las elecciones estos grupos, estos flujos de opinión van por un lado para el otro, y como estuvo ocurriendo en todos los casos que mencionábamos al principio, creo que Donald Trump, Milei en Argentina, ahí son como, y en Europa podemos nombrar un montón de casos de movimientos políticos que son contra élite en el sentido de, se habla de la casta en Argentina, pero contra élite en el sentido de contra las élites existentes, no porque ellos no sean parte de una élite o no quieran ser parte, diría más bien. Es ocupar espacio, digamos, como posición por posición. Exacto. Quizás. Porque es las élites de nuevo, o
o se renuevan o son reemplazadas, ¿no? En Argentina tuviste 40 años del 83 al 2023 con distintos cambios de gobierno y alternancia entre dos partidos, tres, pero podríamos decir que en mayor o menor medida todos más o menos parte, ese elenco con todas sus diferencias, parte de un elenco que era parte de la élite del régimen democrático argentino, ¿no? Y bueno, en el 2023 cumplimos 40 años de democracia y apareció un intento de reemplazo por la propia élite anterior que no fue capaz de renovarse a tiempo. Entonces apareció un desafío de reemplazo. Y bueno, y estamos ahora en esta, es más, por eso yo creo que fue más un cambio de época que de gobierno. No quiere decir que, porque también toda esta época de aceleración de conflictos hace que también sea más fácil llegar que mantenerse en el poder. Creo que Total. Es otro fenómeno global general. Por eso los presidentes del mundo pierden reelecciones como nunca antes, en Argentina y en el mundo. Trump perdió su reelección, es algo que ocurrió en Estados Unidos, pero muy pocas veces. En Argentina lo tuviste con Macri, que no pudo ir a la reelección. Alberto Fernández lo mismo. Y eso también son fenómenos raros para la corta temporalidad de la democracia argentina. Y entonces las élites están o estamos un poco en problemas, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo ingresa el discurso woke que tanto se ha cuestionado, del que tanto se ha hablado en estos últimos tiempos? ¿Cómo ingresa en este panorama, digamos? Esto es Futuros, imposible si nos estamos preguntando sobre el futuro de las ideologías. Bueno, hay muchas formas de leer lo woke y también desde distintos lugares, ¿no? Porque acá estamos en Argentina y lo woke creo que llegó y nosotros hicimos un especial en Supernova sobre el tema, o sea que... Me parece que sería interesante decir para vos qué es lo woke, porque quizás haya gente que está escuchando esto y no sepa de qué estamos hablando. Sí, a ver, lo woke, un poco para hacerlo muy, muy brevemente, surge en Estados Unidos. Hay una tradición de idea del despertar, que viene de la tradición cultural que tiene muchas décadas, del mundo de la música incluso, del mundo afroamericano. En Estados Unidos y que apareció como una tendencia política, como una tendencia cultural inicialmente muy fuerte en el mundo de las élites, en el mundo de las universidades, muy fuertemente, mundo cultural, pero en las universidades eso yo diría que en los años 2010, 2008, 2010, un poco en paralelo al gobierno de Obama, ¿no? Que el gobierno de Obama generó mucha esperanza, fue un gobierno él llega al poder como después de la guerra en Irak, después de Bush, fue como algo muy, muy fuerte en Estados Unidos. Él transmitía que tenía una visión, ¿no? Una visión para Estados Unidos, había muchas referencias con Martin Luther King, ¿no? Un momento muy esperanzador que fue muy decepcionante muy rápidamente en Estados Unidos, y eso fue conviviendo. Yo creo que esa decepción fue generando también la aceleración de lo woke, que tenía que ver con un poco no, el despertar, quiere decir para mí grupos que empezaron a marcar muchos de los aspectos en nuevas condiciones del siglo XXI de las inequidades que tienen que ver con el género, lo que tenía que ver con lo que en Estados Unidos es lo racial. Para mí es como un estadio superior de lo políticamente correcto en Estados Unidos, que venía ya de mucho tiempo antes, ¿no? Entonces yo creo que por un lado tiene bastante que ver con lo que hablábamos al principio. Lo woke, para mí hay algo de lo woke que es gente que no tenía voz que empieza a tenerla. Las mujeres que pueden empezar a decir cosas que antes no podían decir, que se pueden organizar también en parte por estas nuevas tecnologías de una forma que antes no se podía. El movimiento Me Too también tiene que ver con toda esa época 2008, 9, 10, 11, 12, ahí se acelera, creo yo, en el 12.
Entonces, ¿qué tiene que ver con estos movimientos que son preexistentes? Porque el feminismo es preexistente, porque los movimientos por los derechos civiles, que fue un gran movimiento de la década del 60 de Estados Unidos, con mucho eje en lo racial, es algo con mucha tradición, pero que en este nuevo contexto se fue acelerando mucho, y esto, como digo, tiene una dimensión democrática muy interesante, porque es gente que no tenía voz y empezó a tenerla, y ya ahí, si querés, la temporalidad es el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos en los 60, lo políticamente correcto, que es como eso también en mi lectura se adaptó un poco a, hay cosas que no podés decir, ¿no? Y casi de educación, decir, no le puedes decir a alguien determinadas cosas porque lo ofendés, ¿no? Cosas que yo ahí, que me parece que son indudables de la racionalidad y de la diplomacia social, del vínculo social, ¿no? Pero creo que lo woke, especialmente en Estados Unidos, repito, y en Europa, pero más fuerte en Estados Unidos y más lejos de Argentina, porque muchos de esos temas acá, en Argentina llegó obviamente la cuestión de género muy fuerte, que acá se fusionó también con todo el movimiento La Marea Verde por los derechos a la interrupción voluntaria del embarazo. Pero acá, de nuevo, el conflicto religioso y el conflicto racial, que obviamente hay racismo en Argentina, por supuesto, pero es incomparable con lo que existe en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Es un tipo de conflictividad que, por suerte, acá, por distintas razones que exceden nuestros méritos contemporáneos, eso acá no es incomparable con Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que lo woke formó parte de eso, de esa gente que pasó a tener voz que antes no la tenía, también con una inevitable, en determinados espacios, instrumentalización, y que fue generando un backlash, ¿no? Una reacción. O sea, pasamos de lo políticamente correcto, que me parece que en mi lectura es lo obvio, es tipo, no le vas a decir a alguien, ¿por qué vas a buscar ofender a alguien, no sé, por cómo se ve o por cómo se viste, no sé, absurdo? Tratar a las personas como quieren ser tratadas me parece algo indudable, digo, es educación. Pero creo que esto, especialmente en los ámbitos universitarios en Estados Unidos, empezó a alterar la vida de esos espacios, empezó a alterar en forma que, por ejemplo, en una universidad, para dar clases sobre determinados temas, tenía lo que se llama los trigger warnings, ¿no? Como las advertencias del gatillaje, ¿no? Sería como que no podés dar clases sobre determinados temas porque hay personas que se pueden ofender. Bueno, empezó como la búsqueda de generar espacios seguros para los alumnos, ¿no? Entonces, acá diríamos se pasaron 3 pueblos, digamos. Sí, 3, 4, en nuestros términos diríamos, para mí, más pueblos todavía. Yo creo que eso en Argentina se vivió distinto. Yo tengo 44 años, entonces yo me acuerdo cuando fui alumno universitario y los profesores abusaban de su poder, los profesores se propasaban con las alumnas y los alumnos. Entonces, eso, claramente, ahí yo diría, bueno, eso dentro de lo políticamente correcto y dentro de la búsqueda de una convivencia lógica, y me parece que eso estaba mal, y creo que es algo que en Argentina, por ejemplo, se corrigió, ¿no? Se corrigió mucho, a un nivel muy, muy fuerte y muy correctamente. Estás escuchando a Tomás Borowiński, doctor en Ciencias Sociales y editor en Supernova. ¿Cuál es la relación entre lo woke y las élites, o para qué utilizaron las élites lo woke? En este contexto yo decía, bueno, cierta instrumentalización. Creo que en algunos lugares lo woke, que podía tener muy buenas intenciones y podía ir en un montón de sentidos positivos, también tenía una dimensión que terminó siendo un instrumento de determinadas élites para hablar los términos de lo que hablamos al principio, un instrumento de las élites para delimitar al público también, ¿no? Esto que podía ser malo en sí, quizás, pero sin duda que tuvo efectos colaterales muy relevantes. ¿En qué sentido? En que élites intelectuales con mucho poder y sin necesariamente, y sin duda, sin ser representativos, siendo una minoría, ¿no? Por ejemplo, Richard Rorty, es un filósofo de izquierda estadounidense que falleció hace unos años, pero advirtió esto en los 90, decía, ojo con los profesores universitarios queriendo enseñarle a los americanos cómo tienen que hablar.
esto va a explotar, decía el tipo. Esto, sumado a inequidades económicas, esas dos cosas, decía él, van a hacer crash y va a venir un líder populista, decía el de derecha, Donald Trump. De hecho, cuando gana Trump, el New York Times y muchos diarios sacaron ese fragmento de Rorty de los 90, que era del 99. Gobernaba Clinton cuando él lo dijo. Dijo, ojo. Gobernaba Clinton, dijo, ojo, porque esto, inequidad económica, Partido Demócrata que se retira de las cuestiones sociales, de las cuestiones económicas, y vamos solo a lo cultural, ¿no? Nos culturalizamos. Todavía no estaba lo woke, pero ya ahí él veía algo. Profesores universitarios que le quieren enseñar al americano medio cómo tiene que hablar y cómo tiene... Eso creo que incluso hasta te diría a los profesores cuando fue por el lado de los alumnos, ¿no? Fue cuando fue una generación más abajo, porque todavía eran incluso los profesores enseñándole a los alumnos. Cuando eso pasó una generación o dos después, fue parte del cóctel. Entonces, yo creo que ahí, que esto creo que es distinto para Estados Unidos, que igual nos llega, obviamente, nos impacta, pero en Argentina es relativamente distinto, por suerte, pero nos impacta también. Ahí yo creo que lo woke, como lo woke generó como efecto, como reacción lo anti-woke, pero lo anti-woke es, para mí, esta es mi lectura, es un wokeismo de derecha, ¿no? Es como el woke es, un ejemplo muy básico, el woke es, supongamos, toda la obsesión de la identidad que sea, la obsesión de las identidades, puede ser la étnica, puede ser la religiosa, ¿no? O la antirreligiosa, la identidad atea, la identidad afroamericana, ¿no? Y el anti-woke es lo mismo, pero al revés. Es la identidad blanca, la identidad cristiana, nacionalismo cristiano contra nacionalismo afro. Entonces, mi mirada de eso es que, de nuevo, por suerte en Argentina eso todavía, o no, quizás no va a llegar porque nos perdimos esa ola y vendrá otra cosa diferente, o llega una ola mucho más débil. Esa gran contradicción acá está relativamente, o es distinta, por lo menos no está la cuestión étnica. Me parece está que no está exportada directamente en esos términos, digamos, pero que sí está, digamos, entre líneas con cuestiones que acá sí han sido y son más candentes, como puede ser la identidad de género, si querés, ¿no? Totalmente, está con el tema de género, está con el tema también, si querés, de feminismo y antifeminismo, como que ahí tenés wokismo, anti-wokismo, y es como un wokismo, si querés, wokismo de izquierda y wokismo de derecha. Entonces ahí mi postura o casi mi deseo es creo que el wokismo tiene algunas cosas interesantes, tiene algunas cosas problemáticas, algunas cosas que son justamente tribales, ¿no? Excesivamente tribales, cuando creo que muchas veces las soluciones son más universales, son más generales, son más a veces menos culturales, incluso más económicas, ¿no? Falta ahí una mirada de lo económico muchas veces en lo woke. Y el antiwokismo, bueno, es una reacción horrible. Entonces, bueno, si querés, mi deseo es, el post-wokismo, que es tratar de superar esto, volviendo a temas que tienen que ver con, que pueden ser a veces más universales, como Susan Neiman, que es la que un poco plantea esa salida. Otras que incluso pueden ser más comunitarias, pero con foco en temas sociales, en temas económicos, como decía este filósofo español que mencionábamos antes, Ortega y Gasset, que vivió en la Argentina en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Argentinos a las cosas. Entonces, esto aplicaría a los otros países también, pero frente a esta dinámica entre wokismo y anti-wokismo, con todas las diferencias que pueden tener, no dos caras de la misma moneda, pero parte de una dinámica que creo que lleva a más backlash y a más, es una escalada entre ambos. Ahí yo un poco lo que planteo y la que creo que es la salida para mí va por el lado del post-wokismo, ¿no? Creo que ese post-wokismo tiene que conectarse con la dimensión económica, con la dimensión social. Lo cultural tiene una beta muy importante, fue importante en su momento. Hay cosas que funcionan como las elites. O sea, en este punto hay elementos de lo que fue lo políticamente correcto, de lo que fue lo incluso parte de lo woke que uno podría pensar que aportó algo, pero al intensificarse en una dinámica de encerrona y de backlash, de reacción, creo que
creo que es problemática. Entonces creo que la salida a eso, que incluso anula parte de las propias críticas que puede haber del lado anti-woke, que tiene que ver con, para mí, las dimensiones de lo concreto, de lo material, de lo económico. Hay quienes buscan una salida más universal, como Susan Neiman, que es una teórica que plantea que justamente el verdadero pensamiento de izquierda no tiene que ser wokista, no es wokista. Y otros que buscan salidas más posliberales, más comunitarias, creo que hay muchas salidas posibles. Todavía no se sabe bien qué es eso, qué sería eso que viene después, porque todavía estamos encerrados entre la lucha entre lo woke y lo anti-woke, y para mí es una dinámica que beneficia a unos a otros, pero que no permite avanzar hacia ningún lado, ¿no? Estás escuchando a Tomás Borowinsky, doctor en Ciencias Sociales y editor en Supernova. Esto es Futuros Imposibles si nos estamos preguntando sobre el futuro de las ideologías. Bueno, en esa línea, y para concluir esta conversación, digo, ya fuiste como arriesgando algunas ideas, pero digo, si tuvieras que pensar en las ideologías del futuro, ¿cómo crees que se pueden llegar a construir, ¿no? Si desde lo más emocional, lo más técnico, lo más corporativo, lo más localista, lo más universal, o qué sería lo deseable. Bueno, está muy buena y obviamente es imposible, ¿no?, predecir, pero no es lo que estamos haciendo acá, estamos especulando. A ver, hay algo con las nuevas tecnologías, hay algo de lo local que creo que emerge, ¿no? Porque hay algo de lo local que las nuevas tecnologías permiten organizarse de una forma que uno podría fantasear no con pequeñas democracias chiquititas de tipo cantones suizos, como plantean algunos, pero sí creo que hay una dimensión de la intervención de lo local que va como planteabas vos. Después, en este contexto de inteligencia artificial en ascenso, y que estamos todos tratando de entender cuáles van a ser sus consecuencias, yo creo que ahí me cuesta mucho imaginarme que no haya algunas formas de contrarrestar los efectos negativos que creo que va a tener en el corto o mediano plazo sobre el empleo, ¿no? Sobre el empleo, que incluso va a ser, como especulan muchos, un nivel de reemplazo muy fuerte del empleo calificado, ¿no? Que es algo que no venía pasando, ¿no? Y que de hecho hasta hace pocos años se especulaba con que no era exactamente esto lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, digo, ahí está ingreso básico universal, digo, algo dependerá del impacto que tenga realmente la inteligencia artificial sobre el empleo. Pero creo que hoy la foto de hoy, de este 2025, es que va a ser muy muy fuerte, ¿no? Y uno lo ve, y uno conversando con gente que trabaja en distintas ramas de las distintas industrias y el campo del conocimiento, es muy fuerte, ¿no? Digo, hoy alguien que tenga 20 años y esté estudiando una carrera, me parecería lógico que esté preocupada, ¿no? Porque es un momento donde especialmente creo va a haber un impacto sobre especialmente los más jóvenes, ¿no? Porque van a ser muchos de los en el corto plazo, los trabajos reemplazados son los juniors, ¿no? Son los juniors pero esto va desde las empresas de comunicación, en las agencias, pero va también a los estudios jurídicos, va a todo, la programación, ¿no? Entonces es algo que hasta hace pocos años no se pensaba esto, se pensaba que esto iba a llegar más en el futuro. Entonces creo que, justamente volviendo a lo anterior, el impacto a nivel social, a nivel económico, a nivel eso, yo creo que hay elementos para ser pesimista en ese punto si no hay mecanismos que contrarresten eso, ¿no? Porque el efecto, estas transformaciones sociales en el mundo del empleo y tal, donde habría gente muy calificada con malos trabajos o con trabajos que no se esperaban tener, decepcionada por lo que le tocó, por la época que le tocó y tal, eso sin duda en una época, como hablamos del principio, de rebelión del público, de ira pública, de resentimiento, ya veníamos de una época donde era muy difícil satisfacer demandas, ¿no? Una época de demandas insatisfechas muy fuertes que provocaron también
Trump, que generan populismo de derecha y de izquierda, ¿no? Esa es la época en la que veníamos. Si encima le incorporamos esta faceta, puede ser muy problemático. Pero bueno, ojalá lo que se potencie sea más democracia, más capacidad en general de intervenir públicamente, de participar. Y también en el escenario optimista sería bueno que si hubiera una buena distribución del tiempo y del empleo, la gente pueda tener más tiempo libre para hacer cosas interesantes, para inventar, para jugar. Pero bueno, ese sería el escenario optimista. Ojalá, ¿no? Ojalá. Tomás, nos vemos en el futuro. Nos vemos en el futuro. Futuros imposibles. El mundo está roto. La brújula ya no marca el norte. Señales inconexas, androides sin alma. Estar en el presente, percibir sus sombras. Conversaciones contemporáneas. ¿Lo mejor está por venir? Esta es una coproducción entre Otro Siglo y SRT Media. Contenido disponible en CBA 24N, el canal de YouTube de Canal 10 y el perfil de Spotify de Otro Siglo.